A veces nos ayuda en nuestra necesidad de sentirnos poderosos antes de postularnos para un cargo público e intentar convertir la moneda mundial en dinero de monopolio. Desde el código Enigma hasta la falsa Anastasia. Aquí están las 20 mentiras más grandes contadas en la historia. Número 20. Las cabezas Moai. Primero no iban a hablar tanto de una mentira como de una verdad oculta. Y al final lo entenderás. En Isla de Pascua hay esculturas conocidas como cabezas de Moai, que fueron hechas por el misterioso pueblo llamado Rapa Nui. Hay muchas leyendas que rodean a estas personas, por lo que ver que sus obras prevalecen tanto en la isla es una gran idea de quiénes eran. Como podrás ver en estas imágenes y vídeos, estas cabezas no son muy pequeñas. Eso significa que tuvieron que entrar en muchos detalles para poder cincelarlos y lograr el aspecto que tienen ahora. Es importante señalar que para realizar estas cabezas utilizaron piedras de la isla. Entonces todo lo que hicieron estuvo a su alcance. La verdad oculta es algo que muchas veces se olvida hasta que alguien la vuelve a sacar a relucir. Principalmente estas cabezas tienen cuerpos. Sí, cuando los Rapa Nui hicieron estas estatuas, no eran solo cabezas, tenían cuerpos completos. Un proyecto de excavación permitió excavar para ver qué tan profundo estaban los cuerpos. Y la respuesta fue bastante profunda. Y si solo miras las fotografías de la excavación terminada, verás lo sorprendentes que fueron los resultados. La razón por la que ahora solo vemos las cabezas de las estatuas es una mezcla de personas que arrojan depósitos de las islas y de la isla misma, erosionándose y erosionándose naturalmente hasta que el suelo pasó de la base de las estatuas a sus hombros y luego a sus cabezas. Esa revelación le da un giro completamente nuevo a la leyenda de Rapa Nui. Porque ¿por qué estaban tan decididos a hacer semejantes estatuas? ¿Y cómo llegaron a tal tamaño y en tal cantidad con solo los recursos de la isla? Quizás nunca sepamos la verdad. Número 19. Propaganda de la Segunda Guerra Mundial. Si encuentras que la última es de naturaleza un tanto cómica, es en parte porque quería aligerar el golpe para la siguiente, porque voy a la Segunda Guerra Mundial y hablo de algunas cosas que se hicieron en múltiples bandos en el guerra para intentar demostrar sus puntos y conseguir que la gente esté de su lado. En el caso de uno de ellos, Adolf Hitler utilizó la gran mentira para básicamente poner a toda Alemania de su lado. Su creencia era que el pueblo judío era responsable básicamente de todo lo que salió mal en Alemania, incluida la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Y entonces utilizó la gran mentira para afirmar que ellos eran el problema y que debían ser encerrados, y luego lo repitió una y otra vez. Escribió en su libro Mein Kampf que la mayoría de las veces la gente solo es capaz de cometer pequeñas mentiras y también cree que otras personas no cometerán mentiras grandes. Entonces, al decirle a alguien algo una y otra vez, comienza a creer que es verdad. Es un tipo de manipulación psicológica que debería ser muy fácil para todos ustedes creer que sucedería, ya que muchos la están usando hoy en día. Pero en la Segunda Guerra Mundial fue gracias a la propaganda que Hitler se convirtió en el líder de Alemania y casi se apoderó de toda Europa. Pero para que quede claro algo, él no era el único que estaba haciendo eso. Estados Unidos también usó una versión de eso con respecto a los japoneses. Nunca olvide que Estados Unidos encerró a ciudadanos estadounidenses de origen japonés por razones de seguridad durante la Segunda Guerra Mundial porque creían que podrían ser espías enemigos incluso si habían estado viviendo en Estados Unidos durante años. Usaron su propia propaganda para etiquetarlos como demonios. Y el pueblo estadounidense se aferró a eso e incluso destruyó sus hogares mientras estaban en los campos. Número 18. The Great Showman. Ahora volveremos a las mentiras un poco más alegres. ¿Dónde íbamos a exponer una mentira sobre un tal P.T. Barnum, a quien muchos de ustedes pueden conocer por el musical El Mejor Showman, protagonizado por el único Hugh Jackman? La película fue un éxito no solo por Jackman, sino por cómo se mostraba el personaje de Barnum, como siempre estaba involucrado en las actuaciones, siempre buscando talento y queriendo llevar el mundo del espectáculo al mundo que él. Sentí que le vendría bien algo de entretenimiento, así como las lecciones que aprendió en el camino sobre el amor y su familia.
Sin embargo, cabe señalar que esto no es exactamente lo que sucedió. Por ejemplo, él no inventó el espectáculo ni el circo. Sin embargo, lo que sí hizo fue intentar entretener a la gente y darle dinero por cualquier medio necesario. De hecho, al igual que en la película, la vida de Barnum se trataba en parte de mentir. Siempre estaba dispuesto a inventar algo de diversión o trazar planes para ganar dinero, pero el trabajo duro definitivamente no estaba en su vida. Sí, esa es la verdad. Era famoso e infame por decir y hacer casi cualquier cosa en ocasiones para que la gente viniera a sus negocios y luego a sus circos. Disfrutaba de las curiosidades de la vida y trataba de utilizarlas para cautivar a la gente. Sabía que incluso si les mintieran, podían entretenerlos, y utilizó eso a su favor durante muchos años. Para ser justos, finalmente hizo el circo de 3 pistas más grande jamás visto antes, pero fue en parte porque se fusionó con otro circo e hizo varias otras cosas que se consideraron controvertidas en ese momento. Pero diga lo que quiera sobre el hombre y su falta de verdad, él realmente sabía cómo montar un espectáculo. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Los Black Sox. Ahora se dirigen al mundo de los deportes, donde se ha dicho más de una mentira a lo largo de sus muchos años y sus muchas versiones diferentes. Pero ahora les voy a hablar sobre uno de los incidentes más infames y aún debatidos en el de los Medias Blancas de Chicago, quienes, después de un escándalo clave, serían etiquetados como los Medias Negras. Si bien no voy a entrar en detalles, la mentira fue sobre quién y cómo se produjo el escándalo, porque todavía se debate quién estaba realmente involucrado y cómo se suponía que iba a funcionar todo el plan. Verás, en 1919, los Medias Blancas de Chicago eran uno de los mejores equipos del béisbol, si no el mejor equipo. Entonces, estar en la Serie Mundial ese año no fue inesperado para los verdaderos fanáticos. Pero luego perdieron la serie de una manera completamente desconcertante. Incluso en los días anteriores a las estadísticas y la cámara lenta, la gente sabía que algo andaba muy mal. Finalmente, se revelaría que el juego había provocado la pérdida de la serie. 8 jugadores fueron acusados y juzgados por los crímenes, entre los que se encontraba el famoso bateador descalzo Joe Jackson. Esto llevó a que sucedieran muchas cosas en las grandes ligas de béisbol, que incluyen la prohibición de apostar en los juegos, así como la creación del puesto de comisionado, los cuales todavía están en juego hasta el día de hoy. La mentira, por así decirlo, es que solo los jugadores estaban involucrados. De hecho, los jugadores intentaron echarse atrás después del segundo juego de la serie y podrían haberlo ganado si sus oponentes no hubieran tenido lanzadores realmente buenos. Pero debido a los medios de comunicación y a la protesta por las trampas en el deporte estadounidense, solo se culpó realmente a los jugadores y muchos hombres potencialmente honorables fueron excluidos del deporte de por vida. Número 16. Crisis de los misiles cubanos. Hay que preguntarse, ¿qué tan cerca estuvimos de una guerra nuclear en nuestra vida? Eso es una mentira y una verdad que se ha debatido intensamente a lo largo de los años, porque el reloj del fin del mundo, como tan acertadamente se señaló, haría creer que estábamos al borde de la destrucción durante un periodo clave de 13 días en octubre de 1962 debido a los acontecimientos de la crisis de los misiles cubanos. Sin embargo, sinceramente, si lo somos o no, todo depende de cómo percibas las cosas. Recuerde que entonces estábamos en el apogeo de la Guerra Fría, y Estados Unidos y la entonces Unión Soviética se enfrentaban en todos los aspectos importantes para poder intentar superarse mutuamente. Los Juegos Olímpicos, la carrera a la Luna y más. La crisis de los misiles cubanos ocurrió cuando los aliados soviéticos en Cuba estaban abiertos a albergar misiles en su país para poder atacar a Estados Unidos cuando les ordenaran. Uno de esos misiles supuestamente fue fotografiado mientras se fabricaba en Cuba al pasar aviones estadounidenses. Y así comenzó un tenso enfrentamiento que duraría 13 días. Estados Unidos estaba dispuesto a llegar incluso a bloquear a Cuba para garantizar que no llegaran más misiles a sus costas, donde Rusia estaba más que dispuesta a descubrir su farol y enviar sus propios barcos. El enfrentamiento puso al planeta entero al límite y, afortunadamente para todos, prevalecieron las cabezas más frías.
Los soviéticos acordaron retirar el plan de poner misiles en Cuba y Estados Unidos también acordó hacer lo mismo con Turquía. Ahora la historia les dirá que esta fue una de las mayores amenazas que jamás haya enfrentado el mundo, pero en verdad fue una de las mejores demostraciones de que la paz prevalecía sobre la guerra. Todavía no hemos tenido una guerra nuclear en este mundo, y mientras prevalezca la cabeza fría como sucedió en 1962, seguramente nunca sucederá. Bueno, esto no es tanto una mentira, sino más bien ocultar la verdad, porque en las grandes guerras mantener las comunicaciones en secreto era vital debido a la forma en que se podían interceptar las señales. Número 15. Descifrar el código Enigma y ayudar a vencer a los alemanes. Bueno, eso también sucedió con los japoneses, ya que se descifró un código suyo y, por lo tanto, condujo al éxito final de la guerra en el Pacífico. Alvin Urquhart fue un descifrador de códigos que ayudó a la Armada de los Estados Unidos a descifrar el Código Operativo General de la Armada Japonesa, o JN-25, durante la Segunda Guerra Mundial. Según él, los japoneses utilizaron un sistema de escritura cirílica llamado kana en su código, porque debido a que la escritura japonesa no podía transmitirse por cable, los japoneses tuvieron que usar el alfabeto latino, emparejando letras para transliterar el idioma japonés. Después de aprender cómo estaban usando el barco en el código, pudieron descomponer el código pieza por pieza y, como resultado, pudieron aprender sobre un ataque masivo que iba a ocurrir en un lugar llamado Midway. Sí, esa mitad del camino, el punto de inflexión en esa parte del agua. Los estadounidenses pudieron derrotar a los japoneses allí y comenzaron una ofensiva que terminaría con su rendición en 1945. Si ese código no hubiera sido descifrado, Estados Unidos bien podría haber perdido la batalla del Pacífico. Número 14. La falsa Anastasia. Ahora es una mentira que fue tan grandiosa que de hecho hicieron una película animada sobre ella. Fue bastante bueno, en realidad, y también hicieron algunos de acción real. Pero ¿a quién le importa eso? Esta es la historia de la gran duquesa Anastasia, la hija menor de la desafortunada familia real del zar Nicolás II de Rusia. En 1918, cuando había comenzado la revolución en Rusia, estaba previsto que la familia real fuera asesinada por su antiguo personal. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado y sus cuerpos simplemente desaparecieron. Esto generó muchos rumores de que alguien de la familia podría haber sobrevivido. Ingrese unos años más tarde, cuando una joven sería llevada a un hospital psiquiátrico después de intentar quitarse la vida. Pronto pasó un periódico junto a ella y le preguntó si la joven Anastasia todavía estaba viva. Entonces notó que era ella y al mismo tiempo comenzó un cuento de hadas y una controversia porque, para algunos, ella era la esperanza de que la familia real no estuviera muerta. Y muchos exiliados de la vieja guardia acudieron a ella y le revelaron varias cosas sobre la vida en Rusia y demás. Estaban tan desesperados porque ella fuera real que otros incluso la desafiaron. Y durante muchos años luchó duramente contra ellos. Sin embargo, eventualmente se revelaría que ella era Anna Anderson, una granjera polaca. En cuanto a la verdadera Anastasia, finalmente se confirmó que estaba muerta a través de los huesos que se encontraron con el resto de su familia. Lamentablemente, este es un cuento de hadas que no tuvo un final feliz. Número 13. Watergate, Richard Nixon. Es famoso por decir, no soy un delincuente, pero todos los que tenían sentido común en ese momento lo sabían bien y mejor. Este es fácilmente uno de los mayores escándalos en la historia de la presidencia de Estados Unidos. Aunque, para ser claros, no es el primero ni definitivamente el último. Ocurrió al final del primer y único mandato de Nixon como presidente. La nación todavía estaba en la guerra de Vietnam y, al igual que hoy, estaba dividida. Nixon y su equipo sintieron que tenían que ser agresivos para llegar a la cima. Entonces, hombres que trabajaban para Nixon irrumpieron en la sede del Comité Nacional Democrático en Watergate, robaron copias de documentos ultrasecretos y luego intervinieron en los teléfonos de la oficina. Pronto serían arrestados, y ahí fue cuando realmente comenzaron las mentiras y el escándalo,
porque Nixon hizo todo lo que pudo como presidente para tratar de encubrirlo y eventualmente se revelaría que Nixon tenía cintas de conversaciones secretas que demostraban que él era culpable. Y tan pronto como finalmente los liberó, renunció a su cargo. Es algo que nadie había hecho antes y nadie ha hecho desde entonces. Su sucesor, Gerald Ford, perdonaría a Nixon para que la nación sanara. Y desde entonces, el escándalo Watergate ha sido una de las mayores discusiones sobre mentiras, abuso de poder y lo que algunos harán para obtener una victoria. Número 12. El esquema Ponzi. Ahora todos sabemos el nombre, pero ¿conoces al hombre que básicamente le mintió al mundo? Charles Ponzi era un inmigrante italiano al que se le ocurrió un plan que no solo le permitiría ganar dinero, sino que también estafaría a mucha gente en el mundo. Básicamente, tomó la noción de conseguir dinero de la gente y luego conseguir más dinero de la gente para pagar a los que vinieron antes que él. Lavar, enjuagar, repetir, cobrar. El maldito cheque. Puede parecer fácil, de hecho casi demasiado fácil, y sin embargo lo hizo. Y vivía a lo grande. Abrió su propio negocio, vivió en una bonita casa, tenía personal que le ayudaba a realizar su plan e incluso compró una maldita locomotora. Y mucho más. Sin embargo, todo el tiempo él solo estaba haciendo girar platos en el aire. El plan inicial incluía intercambios de valores, pero un error clave en su plan le llevó a no tener una manera de ganar dinero con lo que prometió. Con el tiempo, la gente se dio cuenta de su estafa y después de una serie de intentos por mantenerse en libertad, lo atraparon, lo encarcelaron, lo arrestaron nuevamente y lo encarcelaron nuevamente. En total, terminó costándole a la gente unos 20 millones de dólares, lo que equivale a unos 200 millones de dólares en dinero actual. Muchas personas quedaron lisiadas a causa de ello. De ahí el nombre de esquema Ponzi, que lamentablemente es mucho más que un nombre pegadizo porque, como todos sabemos, en los tiempos modernos muchas personas han utilizado este esquema para intentar ganar dinero ellos mismos. Enron, los esquemas piramidales y más lo han utilizado con efectos horribles. Y ese es el verdadero legado de Ponzi. Número 11. Lugar de aterrizaje del día D. Cualquiera que haya estudiado la Segunda Guerra Mundial sabe que la batalla clave que cambiaría la guerra y el mundo en muchos sentidos fue la del día D. La invasión de Normandía permitió a las fuerzas aliadas, a través de Estados Unidos y otros, tener un punto de apoyo en Francia y luego avanzar lentamente a través de Europa para detener a las fuerzas alemanas. Pero Estados Unidos y sus aliados también sabían que no podían simplemente realizar la invasión. Los alemanes estaban demasiado arraigados en la región. Tuvieron que hacer todo lo posible para que la gente pensara que no iban a invadir Normandía, sino que invadirían algún otro lugar. Y así comenzó el mayor engaño militar jamás visto: hacer creer a Alemania que Estados Unidos en realidad iba a atacar desde Gran Bretaña y cruzar el Golfo. Incluso utilizaron al general Patton, a quien Hitler sabía que era un general feroz y destacado en la guerra, para que literalmente estuviera en el Reino Unido y filtrara su ubicación junto con su ejército, que estaba en el inflable, lo crean o no, para que supieran dónde estaba Patton. Después de todo, ¿qué ejército razonable iría a la batalla sin su jefe general? La artimaña funcionó, y aunque Normandía no fue pan comido, las fuerzas alemanas estaban lo suficientemente dispersas como para que Estados Unidos pudiera entrar y afianzarse. Sin el día de la guerra podría haber durado mucho más y se habrían perdido muchas más vidas. Número 10. El Pentágono. En los periódicos del Pentágono les advertí que el escándalo Watergate no fue la primera controversia estadounidense que involucra a un presidente estadounidense, ni será la última. Y los documentos del Pentágono son un gran ejemplo de ello. Se trataba de conjuntos masivos de documentos que se filtraron a la prensa a través del New York Times e incluso fueron llevados a la Corte Suprema para que fueran publicados a pesar de la interferencia del gobierno, muy libremente. El documento del Pentágono mostró cómo una serie de 4 presidentes, desde Harry S. Truman hasta Lyndon B. Johnson, hizo varias cosas para intentar evitar que Vietnam se convirtiera en una nación plenamente comunista. Esto fue mucho antes de la participación real de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam.
e hicieron todo lo posible para mantener dicha participación oculta. Obviamente no funcionó, y la controversia en torno a ello y las mentiras que se dijeron todavía existen hasta el día de hoy. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Chernobyl. La fusión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl todavía se considera ampliamente como uno de los mayores desastres que el mundo haya conocido jamás, y una de las razones es que la propagación de material radiactivo todavía se puede ver hoy a través de la ciudad abandonada de Pripyat. Este evento catastrófico no solo tuvo un impacto inmediato en la salud de las personas y el medio ambiente, sino que sus efectos persisten hasta el día de hoy, afectando a generaciones futuras. Pero las mentiras que se dijeron al respecto siguen siendo muy inquietantes, hasta el punto de que se hizo una serie de HBO al respecto, que ha ayudado a concienciar a una nueva audiencia sobre la magnitud del desastre. Los responsables de Rusia mintieron abiertamente sobre todo lo sucedido para encubrir el error. Desde mentir sobre la seguridad de la planta hasta lo que pasó con las consecuencias, las mentiras fueron numerosas y tardaron años en descubrirse por completo. La desinformación fue tan profunda que muchos trabajadores y ciudadanos no fueron evacuados a tiempo, lo que resultó en una exposición innecesaria a niveles peligrosos de radiación. Algunas personas simplemente no admiten cuando se equivocan, y en este caso, su negativa a aceptar la realidad tuvo consecuencias trágicas y duraderas. Número 8. Magos en guerra. Esto puede parecer que te estoy mintiendo abiertamente, pero aparentemente es cierto. Verá, una mente humana es susceptible a actos de asombro e ilusión hasta el punto de que, si no tiene cuidado, creerá que está viendo algo que no es, como cierto hombre que hace desaparecer la Estatua de la Libertad ante sus propios ojos. Es sorprendente cómo la percepción puede ser manipulada por actos bien ejecutados. De todos modos, a lo largo de los siglos, los magos de clase mundial como Houdini aparentemente estaban acostumbrados a hipnotizar a ciertos individuos y grupos, haciéndoles creer que estaba sucediendo magia real y que ciertos actos suyos no debían realizarse a menos que quisieran enfrentar su magia. Estos magos no solo entretenían, sino que también inspiraban asombro y respeto. De hecho, se decía que Houdini había entrenado a soldados sobre cómo escapar de cosas como esposas y barcos que se hunden, demostrando su habilidad para aplicar sus conocimientos en situaciones prácticas. Y esto demuestra que a veces todo lo que necesitas es una persona inteligente que pueda pensar rápidamente y adaptarse a las circunstancias, aparentemente. Su legado sigue vivo y continúa fascinando a las personas hasta el día de hoy. Número 7. El genocidio de Ucrania. Se remonta a tiempos muy recientes. En 2017, el portal económico político georgiano Politicano creó un blog sobre el evento conocido como el Holodomor en Ucrania, un evento ampliamente declarado como un genocidio por la mayoría de las personas racionales y estudiosos del tema. Este evento, que tuvo lugar en la década de 1930, resultó en la muerte de millones de ucranianos debido a la hambruna forzada. Pero ahora no estamos hablando de personas racionales, ¿verdad? No. De hecho, no lo fueron. La persona que hizo esa publicación dijo 3 mentiras masivas para intentar socavar el evento y básicamente afirmó que la gran hambruna era todo menos eso, minimizando así el sufrimiento de millones. Y como resultado, el gobierno ucraniano, según esta persona, no hizo más que mentirle a su pueblo sobre la verdadera naturaleza de aquellos eventos trágicos. Obviamente, esto ha sido expuesto como una falsedad por varias razones, incluyendo investigaciones históricas y testimonios sobrevivientes, pero el hecho de que alguien intente socavar un genocidio es simplemente incorrecto y moralmente inaceptable. Este tipo de desinformación no solo hiere la memoria de las víctimas, sino que también distorsiona la verdad histórica para futuras generaciones. Número 6. Fumar no te mata. Bueno, deberías haber sabido que este vendría. Hay una gran cantidad de vicios en este mundo que fueron creados para, literalmente, hacer que la gente dependa de ellos y, por lo tanto, también gaste dinero en ellos. Uno de los más importantes fueron los cigarrillos. La nicotina del cigarrillo es adictiva y por eso querrás fumar más. Al principio a nadie parecía importarle porque, ya sabes,
Fumar era genial, y los anuncios que se pusieron en la televisión ayudaron a enfatizarlo de manera importante. Pero luego los científicos que realmente saben cosas reales revelaron que fumar podría matarte y trataron de detener su venta. Pero a la gente de las grandes tabacaleras no le gustó eso y afirmó repetidamente que fumar no mata, incluso cuando el Congreso los estaba planteando. En eso, seamos claros, puede matarte, y de hecho lo hace. Puede causar cáncer y otros defectos de salud. Entonces no deberías fumar. No mueras. Simplemente haz que esos tontos codiciosos obtengan más dinero. Número 5. Armas de destrucción masiva. Otro que probablemente viste venir. Cuando George W. Bush era presidente de los Estados Unidos de América, entró en guerra tanto con Afganistán como con Irak por dos cuestiones importantes. El primero, por supuesto, fueron los ataques terroristas al 11 de septiembre, que la mayoría coincidió en que estaban justificados porque el país quería venganza. La invasión de Irak, sin embargo, se realizó bajo la creencia de que había armas nucleares en el país y que había pruebas de ello. La llamada prueba se difundió y todos creyeron. Señor presidente, ¿puede adivinar el problema? Bueno, sí, no había armas nucleares en Irak. Ahora bien, por un lado, Estados Unidos depuso a un tirano despiadado como Saddam Hussein. Pero la mentira de por qué entraron valió los resultados. Dado como son Irak y Afganistán en este momento, en muchos aspectos clave, la mayoría probablemente le diría que no. Número 4. ¿Es el caballo de Troya un verdadero mito? Sí, sabemos que la mitología griega está llena de mitos fascinantes, pero la historia de la guerra de Troya a menudo se consideraba una versión fantasiosa de lo que realmente le sucedió a la antigua ciudad de Troya. Esta ciudad, según muchos historiadores, fue incendiada en la antigüedad debido a conflictos bélicos. Sin embargo, la existencia del famoso caballo de Troya ha sido un tema de debate durante siglos. Algunos argumentan que un caballo de madera gigantesco podría haber sido utilizado de alguna manera estratégica, aunque su verdadero tamaño y la mecánica de su uso son cuestiones que se han discutido extensamente. Muchos estudiosos ahora creen que el caballo de Troya no era más que una fábula, una imagen creada para añadir un elemento de fantasía a la narrativa de la guerra. Esta idea se refuerza en la mitología griega, donde los dioses mismos intervenían en las batallas para apoyar a sus humanos favoritos, lo que añade un nivel de irrealidad a las historias. La verdad sea dicha, sería difícil imaginar un caballo enorme siendo construido y luego rodado hasta las puertas de la ciudad sin ser detectado o destruido. Pero claro, no sería lo más grande jamás construido por un grupo dedicado de personas. Es posible que, si existió, el caballo de Troya fuera una astuta estratagema que capturó la imaginación de generaciones posteriores, convirtiéndose en una leyenda inmortal. Número 3. Falsificaciones. Ahora, bueno, hablan de una mentira que ha hecho ganar mucho dinero a mucha gente. Personas como el famoso Jan van Meegeren, que eran geniales para una cosa y solo para una cosa: hacer falsificaciones de arte. Este hombre, por ejemplo, fue capaz de engañar a expertos y coleccionistas durante años con sus obras maestras falsas. Sus falsificaciones eran tan precisas y meticulosas que incluso los más conocedores del arte no podían distinguirlas de las originales. Ahora bien, si se tiene el ojo y el talento adecuados, junto con los materiales correctos, se podría, en teoría, hacer una falsificación de casi cualquier cosa. No solo se limita a un cuadro, una estatua, una caja de música, sino también a objetos históricos como un huevo legendario de la realeza rusa y, por supuesto, dinero. Este último, el dinero, es quizás la falsificación más buscada y perseguida, debido a su obvia utilidad y valor. El arte de hacer falsificaciones es uno de los oficios más preciados en el mundo criminal. Los que lo hacen mejor quedan archivados en la historia y a menudo recordamos sus nombres sobre los de quienes los detuvieron. Es un juego de ingenio, paciencia y muchísima habilidad. Pero la mentira está en el juego mismo. Haces la falsificación y la vendes como si fuera real. Número 2. Stonehenge. No, la mentira no es que Stonehenge no existe. Obviamente todos sabemos que así es. Quiero decir, incluso puedes verlo en Google Maps, por el amor de Dios. O, ya sabes,
yendo a Europa y viéndolo en vivo, ya sabes, lo que sea. La mentira aquí es que, debido al misterio que es Stonehenge y su construcción, se han inventado todo tipo de teorías de conspiración sobre lo que realmente es, quién lo construyó y por qué las películas y los programas de televisión se han involucrado en el acto, que incluye una popular serie de dibujos animados que afirma que era parte de un culto mágico para obtener el verdadero poder, y resultó ser una señal para convocar extraterrestres. Fue realmente asombroso. Es cierto que nadie sabe lo suficiente sobre Stonehenge para comprender realmente su historia completa, pero lo que sí sabemos es que claramente fue creado por el hombre, por lo que eso debería desacreditar muchas de las mentiras que hay allí. Bueno, por ahora al menos una raza y género superior. Número 1. Partidos y grupos creen que ciertos géneros son mejores que otros. Creer que hay razas superiores y que uno merece más derechos que los demás, esto es una mentira. Puedes tener más talento, tener más habilidades y capacidades, trabajar duro y ser más inteligente que alguien, pero no eres mejor ni más superior en general. Sin embargo, algunos no entienden eso, y es exactamente por qué el racismo y la misoginia todavía existen en nuestro mundo. Este tipo de pensamiento erróneo lleva a la discriminación y a la injusticia social, perpetuando ciclos de odio y prejuicio que afectan a millones de personas. Hasta que esta mentira sea descartada, probablemente todos estemos condenados a seguir cometiendo el mismo error. Es vital que reconozcamos el daño que esta creencia causa y trabajemos juntos para erradicarla. Educar a las generaciones futuras sobre la igualdad y el respeto mutuo es un paso crucial, así como promover políticas y prácticas que fomenten la inclusión y la equidad. Todo eso proviene del reino de las mentiras y de los peligros que han creado. En algún momento miras alguna de estas historias y te preguntas cómo tanta gente creyó en ellas. Estas narrativas falsas tienen raíces profundas en la historia y la cultura, y desmontarlas requiere un esfuerzo consciente y continuo. ¿Y crees que hay aún más mentiras en este momento que debemos abordar y detener? La respuesta es sí, y es nuestra responsabilidad colectiva identificar y desafiar estas mentiras. Solo entonces podremos aspirar a construir un mundo más justo y equitativo para todos. Nos vemos en el próximo video.